Curso Asegurando tu smartphone o tablet Android, módulo 2, que nadie use tu móvil. Cuando nos referimos a que nadie use tu móvil, estamos tratando de evitar la situación que se podría producir en el caso de que alguien nos lo robe, de que se produzca un uso inadecuado o bien de que alguien trate de espiar el contenido del dispositivo. Siempre es mejor prevenir y la forma de hacerlo es sencillamente bloquearlo. Cuando hablamos de los riesgos que tienen los dispositivos móviles, los tres más importantes son la suplantación de la identidad, el robo de credenciales o el robo de la información. Cuando nos hemos referido a estos tres riesgos, hay que definir primero qué entendemos por uso no adecuado o ilegítimo. Es aquel que se hace sin el expreso consentimiento del propietario. ¿Por qué es debido? Bueno, pues algo muy simple, debido a una pérdida del dispositivo, o bien un robo, o bien por dejar el dispositivo al alcance de terceros sin la vigilancia o protección adecuada. Cuando hablamos del uso no autorizado, nos estamos refiriendo en concreto a la capacidad que tiene una persona que coja nuestro dispositivo para hacer llamadas telefónicas, para enviar mensajes de texto SMS, para enviar mensajes multimedia MMS, o bien para utilizarlo para mensajería a través de la web tipo WhatsApp o tipo Viber. Estamos hablando en todo caso de una suplantación de la identidad tanto en llamadas recibidas como en llamadas emitidas, y al final del todo estamos hablando de apropiación de identidad, suplantación de identidad o bien robo de identidad en función de los términos en el que se produzca. Tenemos que tener en cuenta que en el acceso a la información de nuestro dispositivo, cualquier persona que coja nuestro dispositivo, si no está protegido, puede tanto ver el contenido de ese dispositivo como modificarlo, así como borrar cualquier contenido que tenga. Y nos estamos refiriendo a fotografías, nos estamos refiriendo a vídeo y nos estamos refiriendo a documentos que tengamos en el dispositivo. A nivel profesional hablamos de tarifas, factura electrónica, etcétera. También cualquier tipo de diseños o bien cualquier contenido que haya en el dispositivo que no está protegido. Cuando hablamos de acceso a credenciales nos estamos refiriendo a la pareja normalmente usuario-contraseña que tenemos para ciertos servicios como son Twitter, como son Facebook, como son correo electrónico Gmail, banco online y sistemas de pago como PayPal. Hay que decir que la banca online es más complicada que todo esto, pero bueno, en principio sería una posibilidad. Y también tenemos que tener en cuenta que esto afecta a nuestras publicaciones, un posible robo de dinero y por último a una reputación online. La forma de evitar todo esto es activar el sistema de bloqueo que Android nos permite. La manera más simple de proteger las comunicaciones de nuestro móvil es que nadie pueda utilizarlo para llamar o mandar SMS, y para ello lo que hay que hacer es protegerla con el PIN, con el número de identificación personal. Sobre el PIN vamos a hacer una aclaración antes de seguir, es que en este módulo vamos a referirnos en tres escenarios diferentes al PIN. Por un lado tenemos el PIN de la tarjeta SIM, que es el que vamos a ver ahora. Es un número que protege el uso de esa tarjeta, con lo cual un usuario que no lo sepa no podría hacer comunicaciones a través de la operadora, a través del móvil. El segundo PIN es el PIN de respaldo del patrón de bloqueo. Es una manera de que si nosotros establecemos un patrón de bloqueo para el dispositivo y lo olvidamos, a través de este PIN, que es diferente del anterior, podamos quitar esta protección. Y por último, el PIN de bloqueo, que es una protección en sí misma, que cuando un dispositivo Android se conecta y solicita el PIN, si no se lo introducimos de forma correcta, pues no nos dejará acceder al dispositivo. Es una forma de bloquearlo, igual que el patrón, al igual que la contraseña, aunque no está aquí reflejada. Una vez hecha esa aclaración, hablamos de que la tarjeta SIM es la Subscriber Identity Module. Viene protegida con un PIN y con un PUC, que son dos códigos que ahora veremos para qué se usan. El PIN ya lo hemos visto, el PUC lo veremos ahora. El operador móvil nos lo entrega, de forma que en esa tarjeta lo que asocia es un usuario, una línea de teléfono y nuestra identidad. Con esa tarjeta SIM más el teléfono y el servicio de las antenas móviles, lo que nosotros tenemos es un acceso a la comunicación móvil, pues hacer llamadas, a enviar SMS o MMS y también a conectarnos a internet en caso de que lo tengamos contratado. Los riesgos que tenemos en las comunicaciones móviles, el primero es el económico. Todas las llamadas, envíos de mensajes que se hagan o consumo de internet, consumo de datos que se hagan, hay que pagarlos, ¿de acuerdo? Entonces nos vendrán en la factura o bien nos los descontarán del saldo de nuestra tarjeta.
El otro riesgo importante que tenemos en comunicación móvil es la identidad. Cuando alguien utiliza nuestro teléfono sin nuestro consentimiento, las llamadas que haga, mensajes que reciba, o todo lo que publique en redes sociales o los mensajes que intercambie con WhatsApp, por ejemplo, aunque parten de nuestro teléfono y nosotros no los hemos enviado, quien los recibe sí que toma que vienen enviados desde el propietario, no tiene en cuenta la posibilidad del robo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, pues si no queremos tener como que haya posibilidad de comunicaciones móviles a través del operador, lo que tenemos que hacer es proteger nuestra SIM con el PIN. De esta manera, este problema lo vamos a solucionar. ¿Cómo funciona el PIN de la tarjeta SIM? Bueno, pues de una manera muy simple. Cuando nosotros encendemos nuestro dispositivo y tenemos la tarjeta SIM introducida dentro, automáticamente nos solicita un PIN para desbloquear la tarjeta y que pueda acceder a la operadora a las funcionalidades de telefonía móvil que tengamos contratadas. Esto pueden ser las llamadas, los mensajes y, como hemos dicho antes, internet en caso de que esté contratado. ¿Qué ocurre si nosotros introducimos mal el PIN de la tarjeta SIM? Bueno, pues si yo meto el PIN erróneo 3 veces, lo que se va a producir es que la tarjeta se bloquea y para desbloquearla necesitaré introducir el código PUK. El código PUK o Personal Unlocking Key es un código que me entregan normalmente en la misma tarjeta que me entregan el PIN y lo que hace es desbloquear una tarjeta SIM cuando hemos metido 3 veces mal el código. Este código no se puede modificar nunca. Cuando nosotros con la tarjeta SIM dentro del dispositivo lo encendemos, nos solicita el PIN. Si yo no le doy el PIN, intento darle a la opción de cancelar, por ejemplo, lo que me va a hacer es dejar el móvil, entre comillas, no operativo. No me deja acceder a los servicios que tengo dentro del móvil ni a los contenidos, porque me lo bloquea. Pero si alguien en un momento dado lo que hace es extraer la tarjeta SIM y enciende el dispositivo, como ya no detecta que hay una tarjeta dentro del propio móvil, lo que va a hacer es permitir acceder al dispositivo, a lo que contiene el dispositivo. Por supuesto no me va a dejar hacer comunicaciones móviles, pero sí que me dejará acceder a todo lo que el contenido de ese dispositivo, fotos, vídeos, etc. Para configurar el PIN de la SIM, bueno, pues desde aplicaciones seleccionamos la opción ajustes, dentro de ajustes entramos en seguridad, dentro de seguridad accedemos a bloqueo de la tarjeta SIM y nos aparece una ventana desde la cual podemos hacer ya varias opciones que son activar o desactivar el bloqueo y por otro lado el cambiar el valor que tiene el PIN por defecto. Si en la primera opción aparece el check de verificación marcado, significa que ahora mismo nuestra SIM está bloqueada. Cuando apagamos y encendemos el teléfono nos solicita el número del PIN para poder trabajar con esa tarjeta. Si no está marcado es que la SIM está desbloqueada. Sucede cuando encendemos el móvil o el smartphone y no nos solicita ningún tipo de PIN. Directamente podemos utilizar las comunicaciones móviles. Esto, aunque es es más sencillo que utilizarlo con el PIN, es un problema de seguridad bastante serio. Cualquiera podría utilizar nuestro móvil para hacer llamadas. Y por último, en la segunda de las opciones, lo que nos permite es cambiar el PIN que trae por defecto la tarjeta SIM, el PIN que ha grabado el fabricante. Si yo lo que quiero es desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM, lo que tengo que hacer es sencillamente seleccionar, si está chequeada, seleccionarlo, me solicita el PIN antiguo para verificar que yo soy el propietario del móvil, no vaya a ser que alguien lo que haga sea desbloquear mi móvil sin mi permiso y aparecerá, si yo introduzco el PIN correcto, lo que hace es aparece ya el check desmarcado. Si yo enciendo ahora, una vez que no tengo el PIN, si enciendo mi móvil, automáticamente accedo a todos los servicios sin necesidad de introducir el PIN. Y repito, esto es peligroso. Luego, si lo que quiero hacer es cambiar el PIN que viene en la tarjeta SIM, lo que hago es seleccionar de la pantalla la segunda opción, cambiar el PIN de la tarjeta SIM. Lo primero que me pide es el PIN antiguo para, igual que antes, asegurarse de que yo soy el propietario o, el usuario principal de ese dispositivo. A continuación me pide que introduzca el PIN nuevo, que lo introduzca 2 veces y al final me mostrará un mensaje de que el PIN se ha cambiado de forma correcta. Hay que señalar que los datos que tengamos en las tarjetas de memoria pueden verse en otros dispositivos a menos que estos datos se hayan sido cifrados. O
sea que siempre que estamos hablando de proteger el dispositivo, estamos hablando del contenido de la memoria interna del dispositivo, no de las memorias externas, ya que en cualquier caso, si yo a un móvil le saco la tarjeta microSD o el tipo de tarjeta que lleve y lo meto en otro móvil que tenga un lector de ese tipo, fácilmente puedo extraer todo su contenido y hacer con él pues lo que me plazca. Para bloquear el acceso al dispositivo, bueno, lo primero es señalar que por defecto Android no lo trae activado, cosa bastante lógica, pero debemos activarlo. Se debe activar el que sea, me es igual que sea uno más fuerte que uno más débil, me es igual el bloqueo por patrón, que el bloqueo por PIN, que el bloqueo por contraseña. Es necesario activar uno. Y hay que señalar también que el PIN de la SIM no se considera un bloqueo de uso, sino un bloqueo de una funcionalidad que es la comunicación móvil. Sigo accediendo al contenido, incluso a comunicaciones a través pues, de redes Wi-Fi o de redes Bluetooth. Para acceder a la pantalla de bloqueo, desde la parte de los menús entramos en aplicaciones, dentro de aplicaciones nos vamos a ajustes y en ajustes, en bloqueo de pantalla, accedemos a la pantalla desde la cual vamos a gestionar todos los bloqueos. En esa pantalla, primero en la parte superior nos indica si hay algún tipo de bloqueo establecido, en este caso pues muestra que no hay ninguno. Y la primera opción que viene después es el bloqueo por deslizamiento. Este no se considera un bloqueo de protección, ¿de acuerdo? Ya que cualquiera puede desbloquearlos, ya que es un movimiento fijo. Hablamos ahora del patrón de desbloqueo. El patrón de desbloqueo, para activarlo, al igual que en la secuencia que hemos marcado anteriormente, nos vamos a aplicaciones, ajustes, bloqueo de pantalla y seleccionamos la opción patrón. Entonces, al seleccionar la opción de patrón, el dispositivo nos va a mostrar una matriz de 3×3 puntos y la forma de dibujar un patrón es señalar un punto, hacer tap en uno de los puntos y arrastrando ir haciendo una secuencia de puntos en un orden concreto y al menos hay que pasar por 4 puntos. Una vez que yo dibujo la primera secuencia, me pide que la repita para confirmar que es la misma que yo quiero introducir y al final lo que hace es me muestra la secuencia ya que he introducido. El patrón de desbloqueo, una vez que yo lo he definido, me va a solicitar un PIN de respaldo. Es el segundo entorno en el que vamos a utilizar el PIN. ¿Para qué sirve este PIN? Si yo me olvidara por lo que fuera el patrón anterior, la forma de desbloquear el teléfono sin perder ningún dato es utilizar o bien este PIN o la cuenta de registro, que hablaremos posteriormente, pero en principio esta sería la forma más simple con el PIN. Introducimos el PIN 2 veces para confirmar que es el que queremos meter. Y cuando lo hemos introducido la segunda vez y hemos confirmado la operación, ya nos sale en la pantalla anterior que el tipo de bloqueo que tenemos activado es el protegida con patrón, el que está marcado, es la primera opción que se muestra ahí. Para probar el patrón de desbloqueo es tan simple como teniendo el móvil encendido, lo bloqueamos el dispositivo, lo volvemos a desbloquear y en la pantalla de inicio, en lugar de acceder al menú principal, lo que nos va a salir ya es la petición del patrón. Si yo no doy el patrón correcto, no tengo acceso al contenido del dispositivo y, por supuesto, tampoco hacer llamadas. Solamente podré hacer las llamadas de emergencia. La segunda opción de bloqueo que nos permite Android es el PIN de bloqueo. Este PIN es un valor numérico que, en función del sistema operativo, tiene al menos 4 dígitos. Puede tener hasta 8 en función del sistema, repito. La fortaleza de este PIN es la calidad del número que nosotros seleccionemos. Entonces hay que descartar combinaciones como 0000, 1234, 9999. También descartaremos fechas personales, aniversarios, nacimientos, matrículas del coche, etcétera. Ya que si alguien intenta probar a ver si conoce nuestro PIN, estos son los números primeros que va a tratar de introducir. Entonces hay que ponérselo un poquito más difícil. Si el sistema permite más de 4 dígitos, debemos utilizar el máximo posible, ya que cuantos más dígitos, más difícil es de adivinar. Cuando hablamos del PIN de bloqueo, para acceder a la opción es exactamente igual que cuando vamos a patrón. Desde los menús nos vamos a ajustes, aplicaciones, luego ajustes, bloqueo de pantalla y lo que hacemos es en PIN seleccionamos la opción del PIN. Nos solicita que introduzcamos el valor numérico. Lo introducimos 2 veces, lo de hacerlo 2 veces es para comprobar que los 2 valores que hemos introducido coinciden. Siempre tenemos la posibilidad de hacerlo visible, pero si estamos en un sitio donde hay más gente, mejor no hacerlo visible.
Y por último, una vez que nosotros hemos activado ya el patrón de bloqueo, aparece en la ventana correspondiente una marca, una señal que nos va a decir, la primera opción, un texto que indica que el tipo de bloqueo que nosotros hemos activado es el bloqueo por PIN. Si yo tengo el PIN de bloqueo, una vez que yo bloqueo el dispositivo y lo desbloqueo, me solicita el PIN, no me deja acceder, al igual que con el patrón, solo me permite llamadas de emergencia. Si yo el PIN de bloqueo lo introduzco mal 5 veces, me muestra un mensaje que me dice que ha introducido un PIN correcto 5 veces y me obliga a esperar 30 segundos a introducir para volver a intentarlo. De esta manera lo que evitamos son los ataques por fuerza bruta, esto es, que alguien intente todas las combinaciones de números de 4 cifras que pueda introducirlas, que le lleve por lo menos bastante tiempo. De esta manera, vamos, nadie lo intenta, es una cantidad de tiempo exagerada. Y una vez que pasan los 30 segundos nos va a permitir volver a introducir PIN de nuevo. Si no se recuerda el PIN de bloqueo, hay que hacer una restauración del sistema, y si no has hecho una copia de seguridad de tus datos, es un problema, si has hecho la copia es un problema pequeño, pero si no lo has hecho es un problema bastante serio. Contraseña de bloqueo. Es la tercera forma que nos permite Android de bloquear el acceso a nuestro dispositivo. La contraseña de bloqueo es una combinación de letras, números y caracteres. La fortaleza, al igual que en el PIN, depende de la calidad de la combinación seleccionada. Si queremos una buena contraseña, vamos a utilizar una que al menos tenga 8 caracteres, que tenga letras, tanto mayúsculas como minúsculas, mezcladas mejor, números y caracteres, y que no tenga significado, que no sean palabras que sale de un diccionario. Esta es la contraseña, todo junto no es una buena contraseña, aunque es muy larga. Todas esas palabras aparecen en diccionarios, entonces digamos que se pueden romper de una manera bastante sencilla. Es mejor utilizar 8 caracteres solo, mezclando todos esos caracteres y con algo que no tenga sentido. También podemos utilizar un gestor de contraseñas por si acaso en algún momento dado se nos olvida. La contraseña de bloqueo está donde están las otras opciones, dentro de aplicaciones, ajustes, bloqueo de pantalla, y dentro de bloqueo de pantalla lo que hacemos es seleccionar la opción de contraseña. Nos va a solicitar, es exactamente igual que el PIN, nos va a solicitar que introduzcamos una contraseña. Fijaros que el teclado ahora me permite letras, es el teclado normal del teléfono. La introducimos 2 veces para comprobarlo y una vez que la tenemos fijada, en la parte superior derecha nos aparece que el tipo de bloqueo es protegido por contraseña. Al igual que antes, si bloqueamos el teléfono y lo desbloqueamos, nos va a solicitar la contraseña. Si no introducimos la contraseña correcta, pues no vamos a poder acceder a ninguna funcionalidad del dispositivo. Digo ninguna, sí que nos dejaría hacer la llamada de emergencia. ¿Y qué ocurre si introducimos mal la contraseña 5 veces? Pues lo mismo que con el PIN, nos saca un mensaje indicándonoslo y tenemos que esperar 30 segundos para seguir intentándolo. Esto ocurre por la misma razón que ocurría con el PIN, para evitar los ataques por fuerza bruta. Una vez que pasan los 30 segundos nos permite continuar introduciendo la contraseña. Pero, ¿qué ocurre si olvidamos el patrón, el PIN o la contraseña? Bueno, pues en principio, si olvidamos el patrón porque lo hayamos metido mal 5 veces, nos sale la ventanita de que tenemos que seguir intentándolo después de 30 segundos. En la parte inferior derecha nos aparece un mensaje que es un botón que es "has olvidado el patrón". Si yo no me acuerdo del patrón, pulso en esta opción, hago tap en ella y me va a dar la posibilidad de recuperar, de saltarme o de eliminar el patrón de 2 formas diferentes. Por un lado, utilizando la cuenta de registro de Google. Eso veremos dentro de un momento qué es la cuenta de registro de Google, pero es la cuenta que yo he asociado a este dispositivo. Y por otro lado, el PIN del patrón, el que yo introduje cuando definí el patrón. Si yo introduzco ahí el PIN y le doy hago tap en el botón de aceptar, automáticamente también eliminaré el patrón y de esa manera desbloqueo el teléfono. Si utilizamos la cuenta de Google o el PIN del patrón para eliminar un bloqueo del dispositivo, el dispositivo queda sin protección porque ese patrón se anula. Entonces, acto seguido, debemos de volver a activarlo. ¿Qué ocurre si olvidamos el PIN o la contraseña? Pues que hay que hacer un hard reset o un reseteo a valores de fábrica. Factory reset también se denomina. Bueno, pues si yo tengo hecha la copia de seguridad, no hay mucho problema.
Pero si no tengo copia de seguridad, tengo un problema bastante serio. El problema es que voy a perder datos. Cuando hablamos de un hard reset o factory reset, borra todos los datos almacenados en el dispositivo. En el dispositivo, matizo, no estamos hablando de la tarjeta de almacenamiento. ¿De acuerdo? Hay dos formas de hacerlo en función del fabricante del dispositivo. Por un lado lo tenemos mediante software y por otro lado mediante una combinación de teclas. Mediante software, por ejemplo, lo que hace es que los fabricantes normalmente tienen un software para sincronizar datos con el PC o para hacer copias de seguridad, etc. En ese software, a veces, no en todos, viene la opción de recuperar el firmware de emergencia o bien hacer un factory reset como tal. En este caso os hemos puesto aquí un ejemplo con el Keys, que es un software de Samsung, que lo tiene dentro de sus herramientas. Mediante la combinación de teclas es un poco más aparatoso, pero también es funcional. Y esto es cierto que depende del fabricante, pero normalmente el proceso es bastante similar en todos. Y luego es una combinación de teclas cuando iniciamos el dispositivo. Y también tiene que ver el tiempo que las tenemos presionadas y luego la forma en que vamos soltando esas teclas. Es un poco de juego de manos, pero realmente funciona. La combinación de teclas, el orden y los tiempos que hay que hacerlo, hay que buscarla siempre en la página web de soporte del fabricante. Por ejemplo, aquí he puesto la combinación, pues este era el del LG, el P700. Hay que encenderlo, a la vez que lo enciendes tienes que tener pulsado la tecla de bajar volumen. Cuando se enciende la parte inferior hay que darle a la tecla de menú, luego hay que soltar la tecla de menú y luego seguimos con las otras dos teclas pulsadas hasta que aparece un icono. Es un poco complicado, pero es la manera de hacerlo. Después de un factory reset o de un hard reset debemos restaurar la última copia de seguridad para tener todos los datos que teníamos en la copia, volverlos a tener en el dispositivo. Las copias de seguridad se verán en el módulo 4, cómo hacerlas, desde dónde se hacen, dónde dejarlas, etc. Luego hay que ver también la posibilidad que nos ofrece el sistema operativo Android, es que podemos asociar un dispositivo con este sistema a una cuenta de Gmail, una cuenta que al final es de Google también. Cuando nosotros lo asociamos, ¿para qué? ¿Qué ventajas nos aporta? Bueno, pues en primer lugar nos permite sincronizar contactos y más cosas, pero eso ya de entrada es una copia de seguridad, si yo los mantengo sincronizados, ¿de acuerdo? Cuando yo doy de alta un contacto, automáticamente se me actualiza en el servidor de Google, entonces si yo pierdo el dispositivo, en el servidor todavía lo mantengo. También tengo acceso a la tienda de aplicaciones de Google y me permite gestionar las aplicaciones que tengo en el teléfono, las que tengo instaladas. Si he pagado alguna, queda memorizado que está pagada, por lo tanto no tendré que volver a pagar por utilizarla si la desinstalo, etc. También me permite restaurar el patrón de bloqueo, lo mismo que una de las opciones era el PIN, la otra es con la cuenta que yo me he registrado en el servicio de Gmail, en el servicio de Google. Y luego, aparte, me permite tener sincronizados muchos servicios de Google en el dispositivo, esto también es una ventaja. Estos servicios, pues hablamos por ejemplo de Gmail, de Google Drive, etcétera, Maps, etcétera. Y con esto hemos terminado el módulo que corresponde a que nadie utilice tu dispositivo. Es un módulo importante y es el primer eslabón de la cadena de la seguridad, en la cual vamos a permitir que nadie pueda llamar con nuestro teléfono y que nadie pueda acceder al contenido del mismo. Hemos matizado perfectamente que no estamos hablando del contenido de la tarjeta. El contenido de la tarjeta hay que protegerlo mediante la codificación o el cifrado de esos datos, pero el contenido del dispositivo, de esta manera que hemos explicado, queda bien protegido.